Si usted quiere conocer una excelente forma de cómo enfocarse en todo lo positivo que usted pueda tener en su vida, incluso si está pasando por situaciones muy difíciles, aquí lo va a tener. También le voy a compartir algo sobre cómo superar las dificultades que esté teniendo en este momento, o por lo menos realizar el trabajo para superar esas dificultades. Mi nombre es Arley Moreno, soy coach, experto en programación neurolingüística, y estos aprendizajes que les voy a compartir es de una sesión de hipnosis que me realicé a mí mismo, en la cual hice una regresión a una de mis vidas pasadas. Mire, si usted es una de las personas que nunca ha escuchado sobre estos temas, tal vez le va a parecer muy raro. Incluso a mí mismo, yo que he hecho esto ya durante varios meses, me parece súper raro. La primera vez que leí sobre algo similar fue hace muchos años, como 6 7 años, en un libro que se llama Muchas vías, muchos maestros. Entonces, lo aprendí de una persona, de una de mis vidas pasadas, según la regresión que hice. Esta persona vivió en el 1430 en lo que hoy en día es México. Era una mujer, falleció a los 39 años, era una mujer de piel oscura, y esta mujer vivía como esclava en esa época. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer acá? Independientemente de si usted cree o no cree en una regresión a una vida pasada, dejemos eso de lado. Lo importante es la enseñanza tan positiva que dio, y me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque todos sabemos de alguna forma que el problema también afecta, y afecta en mayor parte dependiendo de cómo veamos el problema. Todos sabemos que hay personas que en plenas crisis, digamos, financieras, cuando hay una crisis a nivel mundial, una recesión o algo así, en realidad ellos se motivan porque saben que tienen tal vez ingresos, tienen sus ahorros, etcétera, y van a haber muchos productos que se van a poder vender a un mayor precio, o muchas inversiones que se pueden hacer. Entonces, no siempre un problema para todos es igual de grande, y todo también depende de cómo lo veamos. Entonces, esta persona, la primera pregunta que yo le hice fue, ¿cómo hacía ella desde ser una persona esclava que había intentado escaparse de la finca en el amo, según el amo que tenía en esa época, y pues que le había ido muy mal? Entonces, esta persona, vuelvo y reitero, es una de mis vidas pasadas, según esta regresión que hice. Para mí esto también es nuevo, ¿no? Pero pues comento como para dar más información de dónde viene todo esto. Entonces, ella intentó eso y le fue muy, muy mal. Cuando pensaba en volver a intentar a escapar, venía ese recuerdo de lo muy mal que le fue, entonces se quedaba como postergándolo, como dejándolo para después, y lo que hacía era que simplemente no lo intentaba. Y claro, pues era una esclava, entonces llegó el momento de quedar en embarazo y luego tenía hijos, y ya la opción de pensar en escapar ya era algo mucho más difícil. Entonces, ¿cómo eso me afectaba a mí actualmente? Bueno, yo me ponía una meta y la quería lograr, y tenía que hacer un mayor esfuerzo, tanto en poner la meta, la planificación, ponerla en una pared o algo así, y todos los días estar ejecutando. Y no era en todo, pero sí había notado que en algunas metas me surgía eso. Entonces yo dije, ve, pero ¿por qué está surgiendo esto? Empecé a buscar la causa, en una regresión encontré que era en esta vida pasada. Entonces, la primera pregunta que yo le hice es cómo ella, en todo ese sufrimiento, en el ser un esclavo en esa época, cómo hacía para, o sea, para no quitarse la vida, para continuar viviendo. ¿Cómo le hacía? ¿Tenía un Dios o qué hacía? Entonces, lo primero que ella me dijo fue amar la vida. O sea, que ella se enfocaba. Yo puntualmente le hice la pregunta de cuál era su forma de pensar, en dónde ponía su atención. ¿Mm? Para detectar cuál era su forma de pensar, porque dependiendo a la forma de pensar, la persona se va a sentir de cierta forma, ¿cierto? Porque si alguien piensa, por ejemplo, tengo un trabajo, me gano el salario mínimo, nunca voy a salir de aquí porque toda mi familia fue pobre, yo también soy pobre, no pude terminar, ni siquiera estudié universidad, etcétera. Si ese es el enfoque, pues la persona se va a sentir incapaz, se va a sentir mal, y si sigue reforzando esa misma forma de pensar, lo único que va a hacer
es que se va a estar limitando más y más y eso lo puede llevar a que se sienta mal constantemente, sin esperanzas, etcétera. No, fácil. Cualquiera puede entender que si usted se está diciendo cosas de forma negativa o siquiera pensándolas una y otra vez, eso se va a convertir en un hábito y después se convierte en su forma de ser, en una forma de ser negativo, donde va a negar la mayoría de las oportunidades que se le presenten, que usted no puede, que no es capaz, etcétera. ¿Listo? Entonces, yo lo que quiero detectar es cuál es el patrón mental de pensamiento que tiene esa persona para poder sobrevivir en esa situación. ¿Qué era lo que hacía? Ella me dice, amar la vida. Yo, pero ¿qué significa amar la vida? Me dijo esto que me hizo ampliar como la percepción de, de, de la forma de ver la vida en las dificultades del día a día. Si usted se pone a pensar en la sociedad, usted interactúa consigo mismo, ¿cierto? Lo que usted se dice a sí mismo, lo que piensa, las conversaciones que tiene, todo, e interactúa con otras personas. Hay solo dos formas de que usted se pueda sentir mal emocionalmente. Por lo que usted está haciendo en su mente usted solito, recuerdos o imaginando cosas negativas. Y número dos, por lo que alguien más le dijo y que usted está condicionado, programado mentalmente a cederle el poder a esa persona. Entonces, solamente hay dos posibles causas de ese sufrimiento emocional. Número uno, que usted se lo creó. Número dos, que usted está condicionado a que lo que le digan los demás lo puede hacer sentir mal. Entonces, cuando esta persona llega y dice que amar la vida, dice que dejar a los demás seres humanos de lado. O sea, ellos la pueden dañar físicamente porque la golpeaban y eso. La pueden dañar, la pueden humillar, de todo. Deje a los seres humanos de lado, enfóquese en todo lo demás que hace parte de la vida. El sol, la lluvia, las nubes, el cielo, el oxígeno. Mira, sin oxígeno te mueres. ¿Es valioso? Sí, y lo tienes ahí todo el tiempo. Entonces ella se enfocaba era en eso, en todo lo que había en la vida y que al parecer todo eso la trataba bien. El viento la refrescaba, el sol la calentaba, le daba, o sea, la hacía sentir bien, el agua, la comía, las aves, el canto de las aves la relajaba, la sombra de los árboles, las frutas de los árboles. O sea, al parecer toda la naturaleza ella la veía con ese enfoque, que toda la naturaleza es positiva. Lo único que la dañaba eran estos otros seres, unas personas, en específico el amo que tenía. Entonces, mira el enfoque. Si tú tienes en este momento, o sea, ese es el objetivo, que cojamos esto y se pueda aplicar a la situación en la que usted esté. De resto, no, o sea, no tendría fin hacer todo esto. Entonces, si usted está en este momento en un trabajo, yo sé que si uno se la pasa 8 o 10 horas o más trabajando, entonces desde que se levanta, levantarse, bañarse, comer, todo lo que usted haga, pensando en ir a trabajar, luego transportarse, qué sé yo, media hora, una hora hacia el trabajo, luego estar trabajando. Y si está en contacto con personas, esas personas a veces son difíciles. Si usted atiende clientes, lo que usted haga en contacto con otras personas son difíciles. Entonces, si tiene, digamos que una interacción que muchas veces es negativa con su jefe, con familiares, con amigos, pareja, etcétera. Entonces, usted piensa o puede llegar a cometer el error de que la vida es solo lo que las personas nos dan. O sea, esa negatividad que nos dan o que nos han dado y ahí se queda uno solo enfocado en eso, solo enfocado en eso. Lo que hacía ella, Dalila me dice que se llama, era enfocarse en todo lo demás que no tenía que ver con personas que le hacían daño. Se enfocaba en todo lo demás que era más importante, el oxígeno, la lluvia, el sol, el aire, sonido de las aves, los árboles, la conexión con la tierra, todo lo demás que la hacía sentir viva, que sentía que le generaba un impacto positivo en su vida, todo lo demás lo amaba. Entonces, ese es el primer punto. Enfóquese en todo lo demás que usted tiene en su vida y valorar eso, amarlo, apreciarlo. ¿Listo? Y estar constantemente enfocado en eso, enfocado en eso. Porque si uno se enfoca solamente en la negatividad que le dan los otros seres humanos, y este es el problema, como estaba diciendo, que solamente hay dos fuentes de ese sufrimiento, que siempre es una en sí, y es, número uno, que usted se lo esté causando por su diálogo interno, lo que usted mismo se está diciendo, las imágenes que está creando en su mente,
Número dos, lo que otras personas le puedan decir, y lo daña solo porque su mente está condicionada o acostumbrada a que lo que otros le digan lo puede afectar. Por eso digo que al final es una sola forma de sufrimiento, que es siempre algo que sucede en su mente, y ese algo es usted mismo está recordando cosas negativas o imaginando cosas negativas, teniendo un diálogo interno negativo que lo hace sentir mal, porque la forma de pensar crea la forma de sentir, o usted está condicionado mentalmente a que lo que alguien le diga lo haga sentir mal. Entonces, si empieza a practicar el poner el enfoque en todo lo positivo una y otra vez, en todo lo positivo lo que tiene la vida, lo valioso, o sea, cosas que son necesarias y que uno no puede tomar por sentado como, no, es que el oxígeno sí, pero es que eso no vale tanto, sí, quédese 2 minutos sin respirar y vas a ver lo mucho que necesita oxígeno y no todo el mundo lo tiene. No todo el mundo tiene oxígeno, tal vez con el nivel de pureza que lo tenga. No todo el mundo tiene acceso al agua que usted puede estar accediendo. No todo el mundo tiene acceso al sol al cual usted puede estar accediendo. Tal vez cuántas miles de personas en el mundo han sido encarceladas injustamente y no tienen el acceso al sol, no tienen la libertad de moverse que usted pueda tener. Entonces es aprovechar todo eso que tiene para no hacer un juicio constante negativo de la realidad que le cree sufrimiento. O sea, ese juicio constante negativo sería todo en la vida es feo, todo en la vida es feo, en base a que las personas o algunas personas en su vida lo traten mal. Entonces, todo es problemas, todo es negativo. ¿Por qué siempre tengo que estar discutiendo con esta persona? ¿Por qué me humillan? ¿Por qué me insultan? Etcétera. Para que no se quede en eso, se enfoca en las otras cosas que son más valiosas, porque usted sin oxígeno, sin sol, sin qué sé yo, sin el agua, sin la alimentación, sin todo lo demás, que es más positivo, sin ese sueño que usted pueda tener, todo eso es más valioso que el insulto de alguien más, es la realidad. Y usted no puede definir que toda su vida es negativa y que es fea cuando tiene cosas que son más valiosas que lo que le está quitando ese bienestar emocional. ¿Listo? Ese es el primer enfoque o forma de pensar que usted debe adoptar para sentirse bien. Es lo que hemos escuchado muchas veces, que ver el vaso medio lleno en lugar de verlo medio vacío. ¿Listo? Piense cómo más puede aplicar esto en su vida, cómo se ha estado enfocando en lo negativo y no ha estado valorando cosas que son positivas y que están ahí siempre gratis. Usted muy probablemente no está pagando por obtener oxígeno o por obtener sol, o por obtener la conexión a la tierra si usted va a un parque, etcétera. O por lo menos todavía no estamos pagando por eso, ¿no? El siguiente aprendizaje o lección que nos da esta mujer, tenemos que en la situación en donde estés, con problemas, como sea que estés, enfócate en lo positivo, amar la vida. Esa es la lección número uno. Lección número dos es coma dolor o comerse el dolor. Lección número dos es comerse el dolor. Y yo le pregunté, bueno, ¿qué es eso de comerse el dolor? Ella me dice que en su vida, desde su infancia, en su adolescencia, vivió mucho sufrimiento, maltrato, vio a sus padres sufrir, vio a otros esclavos sufrir, le tocaba trabajar, entonces siempre fue una vida dura, así que como tuvo una vida difícil de sufrimiento, ella aprendió a que cuando estuviera viviendo otro momento en donde hubiera sufrimiento físico, o sea, un golpe o algo así, o sufrimiento psicológico, que se sintiera mal por alguna razón, una humillación, insultos, etcétera, cualquier forma de sufrimiento, ella se enfocaba en recordar que anteriormente ya había sufrido en muchísimas ocasiones y que eso siempre había pasado. O sea, ese sufrimiento no se había quedado ahí para siempre, y eso era lo que ella pensaba. Esto también va a pasar, o sea, esto se me va a quitar, este sufrimiento no va a durar para siempre. A eso se refiere ella cuando dice que se comía el sufrimiento, o sea, como que lo veía de esa forma. Esto no va, o sea, no va a durar para siempre, y son como dos pasos los que aplicaba. Ese es el primero, pensar en esto no va a durar para siempre porque ya ha vivido cientos de veces
esas incomodidades y ese sufrimiento tanto físico como psicológico y aprendió desde esa experiencia dolorosa que eso siempre pasaba, siempre llegaba la noche, siempre volvía a salir el sol nuevamente, cambió una estación, no, o sea, no permanecía ese dolor psicológico. Eso es lo primero, pensar en eso, que siempre va a pasar. Número dos, se enfocaba en continuar haciendo lo que tuviera que hacer, que es lo que, o sea, los trabajos que tuviera que hacer en la finca como esclava. Eso era lo que hacía. Sus dos pasos, yo le pregunté, bueno, ¿y cómo hacía para hacer todos los trabajos que tuviera, incluso cuando la humillaban, cuando la golpeaban, o sea, en sufrimiento? ¿Cómo hacía para continuar haciendo eso y poder sobrevivir a todo eso? Entonces, lo segundo que ella hacía era enfocarse en trabajar, en trabajar, en trabajar, en trabajar, en hacer el trabajo, porque si nos ponemos a analizar, va a poner su atención en lo que está haciendo, no en lo que está sintiendo, o sea, el sufrimiento. Listo, tal vez no le da la mejor, o sea, no es la mejor forma de procesar las emociones y todo eso, listo, pero por lo menos no va a reforzar las cosas negativas que esté viviendo. Y como va a tener su enfoque en el trabajo que esté realizando y como todo eran pues actividades físicas, va a tener menos tiempo para enfocarse en lo que le pasó, no lo va a reforzar, que es la tendencia que tenemos. Sucede algo negativo y la tendencia es enfocarse en lo negativo que pasó y en reforzarlo, en pensarlo una y otra vez en lugar de buscar una solución, aunque muchas veces esa pensadera sobre el problema es la mente buscando opciones sobre cómo solucionarlo. Y también me decía, digamos que esta es como una tercera lección, me decía que otra cosa que la mantenía como con ese deseo de seguir viviendo era en que pensaba en qué podría suceder si seguía viviendo más días, si no se quitaba la vida, si no se arriesgaba, que de pronto por intentarse escapar, por intentarse alejar de la finca de sus amos, que la mataran, si no hacía eso, ella le daba curiosidad y tenía el deseo de saber cómo qué traería el mañana, qué traería en los próximos días. Algo más podría suceder, tal vez, qué sé yo, a más beneficios, la otra persona, el amo falleciera, el amo cambiara de actitudes con ella, la tratara mejor, etcétera. Eso es otra cosa, que era ese deseo de pensar a futuro, de que algo diferente traería el mañana, algo por lo cual ella se interesaría como para esperar a ver si era algo más positivo. Tenía ese deseo de seguir viviendo y de pensar en que algo mucho mejor vendría con el mañana. Ella también tuvo, creo que fueron como dos hijos. Tuvo como dos hijos y tuvo como dos hijos y como al segundo o el tercer parto fue que falleció a los 39 años. La otra lección que comparte aquí es que al momento de morir, ella había entendido, porque vio a otras personas morir, vio a sus padres morir, ella ya había entendido que, o sea, toda la vida le daba algo, pero a la vez las personas volvían a ser parte de la tierra. Entonces, que era como un ciclo. Ella ya lo había entendido. Y al momento de morir, porque dio a luz, fallece, cuando estaba falleciendo se sintió sin energía. No recuerdo o no me dijo exactamente qué fue lo que pasó en el momento del parto, porque cuando realizo el trance y la regresión a la vida pasada, puedo ver lo que está sucediendo y la persona vi que murió, lo que hizo fue agradecer por todo lo que le permitió vivir, por todo lo que le permitió vivir. Agradeció como por todos los ciclos, noche y día, año tras año, por todos los ciclos que pudo vivir, por todo lo que pudo hacer mientras estuvo en vida, por todo lo que conoció, en fin, agradeció porque tampoco había estado pensando sobre la muerte como algo totalmente negativo, como lo piensan muchas personas. Pensó también sobre la muerte como una forma de descansar, por fin, del sufrimiento, que no todo el tiempo, pero sí muchas veces o cada rato tenía, que era infligido por el amo que tenía en ese momento. Entonces, también lo veía como una forma de descansar para siempre. Pensemos en cómo usted puede aplicar estas lecciones
a su vida. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la de enfocarse en todo lo positivo y dejando de lado lo negativo que le puedan generar otras personas por lo general y enfocarse en valorar, amar la vida, como dice. Lo siguiente fue tener ese deseo de qué traerá el mañana, qué será después. Como que esperemos por un día más o por un año más, cómo cambiarán las cosas. Eso me parece muy interesante y si usted se pone a reflexionar, usted observa hacia atrás cómo han estado cambiando, como decimos por ahí, los tiempos. A inicios de los 2000 era algo totalmente diferente, la tecnología era más escasa. En el 2010 todo ha estado cambiando, 2015, 2017, 2020, con la pandemia, 2025, todo ha estado cambiando. Entonces, vale la pena quedarse, vale la pena quedarse para ver el cambio de los tiempos, de las situaciones, de las personas. Lo otro era que enseña es comerse el sufrimiento. O sea, cuando usted esté en una situación difícil, enfóquese en pensar, yo ya he vivido situaciones difíciles, algo que yo ahí le agrego es otras personas, miles, millones, tal vez miles de millones a nivel mundial han vivido situaciones similares a la que usted pueda estar viviendo, situaciones peores, garantizado, garantizado, y de alguna forma superaron eso y no se quedaron toda la vida en ese sufrimiento y en ese problema. En Colombia tienen el dicho, ¿no? De que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo soporte. Y es muy cierto. Todo está cambiando. O sea, 100 años no le va a durar. No va a durar para siempre el problema que tenga. El sufrimiento emocional no va a durar para siempre. Emocional, sufrimiento emocional no va a durar para siempre porque, y este punto es bien importante, porque si es sufrimiento emocional, usted es quien lo está causando, o sea, mayormente de forma consciente o, como sucede en la mayoría de los casos, que es mayormente de forma inconsciente. ¿Listo? Enfóquese en desear, esperar qué es lo que trae el mañana y en comerse el sufrimiento, que es recordar todo lo negativo que otras personas hayan vivido, que usted ha vivido en el pasado, pero que ha pasado. O sea, que no se quedó ahí en ese sufrimiento, en ese dolor. Y hay mucha negatividad también en la vida, muchas cosas, o que llamamos cosas negativas, porque muchas veces lo vemos como negativo mientras estamos pasando por eso, pero después que pasamos por esas situaciones, podemos decir, si yo no hubiera vivido esas situaciones difíciles, no hubiera aprendido estas lecciones, no hubiera logrado estas cosas con las lecciones que aprendí, no hubiera crecido de la forma como crecí. Entonces, todo depende de cómo usted también lo quiera interpretar, en lo que se quiera enfocar. Estas fueron algunas de las lecciones que me dio Dalila, año 1430, ciudad, lo que es hoy en día Ciudad de México. Si usted quiere conocer más sobre cómo podría ser una regresión hacia vidas pasadas o quiere informarse más sobre este tema, este video lo hice prácticamente improvisado porque quería como que compartir las lecciones, seguramente a alguien le va a servir porque es cuestión de coger la enseñanza y ponerla en práctica, ponerla en práctica. Entonces, cuando tenga problemas, enfóquese en decirse a sí mismo, yo ya he sufrido antes, yo ya he tenido problemas antes, no me he quedado nunca con ese mismo problema. Otras personas han tenido problemas similares o peores a los míos y no se han quedado ahí. Entonces, este problema también es pasajero y enfocarse en hacer lo que pueda, o sea, lo que esté en alcance, a su alcance y enfocarse a la vez en, va a venir un día, un próximo día, mañana, algo diferente puede suceder. Yo voy a estar enfocado en agradecer todo lo positivo que tengo en la vida, en amar la vida, todo lo positivo. Tal vez esas personas, listo, no las incluyo, pero me enfoco en todo lo demás, todo lo positivo, el sol, la lluvia, la libertad que pueda tener el tomar decisiones diferentes, así me cueste ciertas cosas. Cuando usted esté en una situación muy difícil, en sufrimiento, enfocarse en hacer el esfuerzo, enfocarse en hacer el esfuerzo sabiendo que ese sufrimiento va a terminar en el agradecer. Ella cuando estuvo a punto de, bueno, cuando falleció, agradeció por todo lo que vivió, por lo difícil. Entonces, también si usted está pasando por un ciclo difícil, una ruptura de relación de pareja y de todo, eso es difícil, la ruptura es difícil. Pero a la vez, en el caso de Dalila, ella falleció y eso a la vez
la salvó de todo el sufrimiento que pudo tener ahí. Entonces, ¿qué cosas van a morir para usted? Una relación va a morir, pero ¿de cuánto sufrimiento te salvas de esa relación en la que ya no vas a estar? Porque eso es una realidad. Se acabó un trabajo. Listo, el trabajo era supuestamente seguro, ¿no? Seguro porque llegó pandemia y nos mostró los seguros que pueden ser los trabajos. Y ese trabajo murió para usted, pero ahorita tiene la oportunidad de enfocarse en buscar algo mejor y después va a reflexionar y mirar hacia atrás y decir, sí, aunque me daba dinero y aunque me servía, también tenía dificultades, sufrimientos y cosas que realmente yo no quería vivir eso. Entonces busque cómo voy a aplicar todas estas lecciones, repítaselas una y otra vez, memorícelas, busque cómo aplicarlas hasta que se conviertan en parte de usted. Esa es la única forma en que usted realmente le puede sacar provecho a lo que aprenda. Yo le sugeriría que las escriba y las pegue en una pared. ¿Por qué? Porque cada vez que usted pase por ahí, cada vez que, si es en el cuarto, cada vez que se levante, su inconsciente, apenas usted las vea, él va a saber de qué se trata. Y es más fácil para memorizarlas también. ¿Mm? Son 4 lecciones. Primera lección, amar la vida. Segunda lección, comerse el sufrimiento. Tercera lección, enfocarse en desear como que lo que va a suceder, lo que puede suceder en el mañana y enfocarse en hacer el trabajo que tenga disponible para poner su atención, ¿no? Como que lo que puede hacer para mejorar su vida. En el caso de Alila, lo que podía hacer si ya la habían maltratado, lo que sea, y está en la posición de esclava, pues lo que menos necesitaba hacer era joder la vida al amo no haciendo el trabajo. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Se ponía a hacer el trabajo de la mejor forma posible para evitar más sufrimiento. En este caso, en su situación, si tiene problemas de deudas, lo peor que puede hacer es seguir evadiendo deudas, enfocarse en cómo puede conseguir ese dinero, laborando más, buscando negociar de alguna forma, etc. Y la cuarta lección, ser agradecido por las cosas que estén muriendo en su vida, qué está quedando atrás, qué está muriendo, esa relación, ese empleo, ese hábito que necesita dejar ir ya, soltar eso de su vida, ese hábito negativo, esa forma de pensar limitante, de ser víctima, de quedarse en el victimismo. ¿Listo? Busque aplicar esto. Libro recomendado, muchas vías, muchos maestros, lo puede buscar en Google, tal vez puede que esté aquí en YouTube y simplemente es escucharlo. No tal vez porque usted crea en lecciones de vidas pasadas o regresiones, sino porque le sirvan las lecciones. Enfóquese en la utilidad de las cosas, no tanto en lo esotérico o en lo místico o como usted lo quiera ver, porque yo sé que la mayoría de las personas tienden a ver esto como, no, yo no creo en eso. Eso le quita el hecho de que las lecciones son realmente lógicas, coherentes, inteligentes y funcionales. No. Entonces, aplique las lecciones si le sirven, si gusta, en lugar de, no, yo no creo en eso y ya, seguir con el problema. Cuando yo sé que estas lecciones, quien las memorice, yo sé que le van a servir mucho porque se va a estar enfocando en lo positivo. Y en donde usted pone su enfoque, su atención, eso va a determinar su vida. Cuando esté sufriendo, todo es pasajero. ¿Cómo es el sufrimiento? Y la razón también por la que compartí estas lecciones es porque son las mismas lecciones que yo había aprendido de otras formas, de otras fuentes. Por ejemplo, eso de comer el sufrimiento y entender que todo en su vida ya había pasado ese sufrimiento, es lo que se enseña de otras formas como la impermanencia de las cosas, que todo es pasajero en la vida, todo está pasando, todo está pasando. Entonces, cuando usted está en una situación difícil, recuérdese que todo es pasajero. Es la misma lección, dicha de otra forma, que me impactó, porque es una persona, un esclavo en esa época, pero en un momento de mucha presión, viviendo como esclavo, siendo golpeada, siendo abusada, desarrolló una forma de pensar y de actuar que le permitió sobrevivir en esas dificultades. Si eso lo pudo hacer en esas dificultades, ¿qué podemos hacer nosotros en unas dificultades que puede que sean, en la mayoría de los casos, muchísimo más fáciles
comparado a lo que ella tenía. Entonces, esos mapas mentales o esas formas de ver la vida y de interactuar o de responder funcionan. Y hay muchos otros ejemplos. Puedo poner ejemplos de que era algo similar a lo que hacía Víctor Frankl, el autor del Hombre en busca del sentido, sobreviviente de los campos de concentración nazi. Él se enfocaba en todo lo positivo que tenía mientras estuvo como 3 años allá siendo esclavo, o peor que un esclavo, porque los estaban era destruyendo. ¿Mm? Enfóquese en aplicar, memorizar las lecciones. El propósito del aprendizaje es la maestría. Usted puede leer 1000 libros. Yo se lo digo desde la experiencia, 500 libros o más ya. Pero si usted no está aplicando, eso puede que lo lleve a la frustración. Sé tanto. No, ha entendido tantas cosas, pero no está aplicando. Es una combinación, que usted esté aprendiendo algo y aplicando para probar, bueno, funciona o no funciona. No solamente creer cosas. Por ejemplo, todo esto, ¿para qué creerlo? Lo que le dije, ¿para qué creerlo? Si puede empezar a aplicarlo, si puede empezar a recordar, bueno, estas lecciones, ¿cómo hubieran cambiado mis resultados en tales y tales situaciones difíciles? ¿Cómo lo van a cambiar mis resultados o mi forma de sentirme o de pensar si las aplico en situaciones difíciles? Eso es lo que usted necesita hacer, implementarlas. Probar, hacer ajustes, volver a probar y buscar la forma de aplicarlas lo más rápido posible, la mayor cantidad de tiempo posible, la mayor cantidad de veces posibles hasta que se hagan parte de usted. Este video lo quise grabar para que queden estas lecciones aquí. Unos años después vendré a verlas, a ver qué más he reforzado relacionado a estas lecciones, qué más he aprendido. Es un gusto haber compartido con usted, con quien pueda ver este video, y aproveche. No todos los días una persona se expone a compartir un tema tan raro, para mí hasta delicado, y es cuestión de que lo aplique. De que lo aplique, se dé la oportunidad de conocer algo diferente.